Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia proponen al Pleno del Senado de la República la terna integrada por Paulina Hernández Diz, María del Rosario Piedra Ibarra y Nacheli Ramírez Hernández, a efecto de elegir a la persona que ocupará la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2024-2029. Segundo, cítese a la persona que resulte electa para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un periodo de 5 años que comprenderá del 16 de noviembre del 2024 al 15 de noviembre del 2029, a efecto de que rinda la protesta de la ley ante el Pleno del Senado de la República. Ojalá lo que voy a decir no reciba la respuesta simplona de que cree León que todos son de su condición. La división de poderes no se explica sin un texto publicado allá por 1750 por Montesquieu. Y decía Montesquieu en ese texto que quien tiene poder, y esto nos incluye a todos los seres humanos, tiende a abusar del mismo hasta que encuentra límites. Y por eso, dice Montesquieu en este texto, sin el cual no se entendería una república moderna, que hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder. El problema que hoy tenemos en México es que ya no hay contrapesos, porque un solo partido, un solo movimiento tiene el control del poder ejecutivo, del poder legislativo con mayoría calificada en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados del país. Y ahora, con la votación de ayer en la Corte, tendrá muy pronto el control también total del Poder Judicial. Entonces, a falta de contrapesos, lo único que queda es la autocontención. Y el problema de la terna que hoy nos presentan es que es exactamente lo contrario de la autocontención. Es el exceso, es la desmesura. Porque incluir a Rosario Piedra en la terna, cuando el consenso mayoritario, incluyendo a muchas y muchos de Morena y del oficialismo, es que fue la peor evaluada, es sinónimo de exceso, de desmesura y de nula autocontención. Una mujer que llegó a la comisión a través de un fraude. No ha habido una sola persona que lo desmienta, que diga es falso que ese día votaron 116. Están ustedes faltando a la verdad. No votaron 116 y por lo tanto no se necesitaban 78 votos. No hay una persona seria del oficialismo que haya hecho esa afirmación y no la va a haber porque hay video para observar los 116 votos que fueron depositados en esa urna. Es un exceso y es una desmesura porque le renunciaron 2 consejos consultivos, incluyendo el segundo, que fue aprobado por este Senado de la República con la mayoría de Morena. Y tercero, es un exceso y una desmesura, y quizá esto es lo más grave, porque ella tomó la decisión de ponerse del lado del poder y no del lado de las víctimas. Cuando el espíritu, la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es estar del lado de las víctimas. Y me remito a un dato: 3,500 quejas en contra de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. En el 99% de los casos optó por darle la razón al poder y no a las víctimas. En el 99% de los casos optó por no emitir una recomendación. Entonces, porque esta terna es sinónimo de exceso y de desmesura, y es exactamente lo contrario a lo que hoy le queda al país, que es la autocontención de quienes ejercen el poder, porque esta terna es un exceso y una desmesura. Yo quisiera, para variar, no hablar ni intervenir para convencer a la oposición. Lo que tenemos que hacer es informar a la gente. Y le quiero informar a la gente
que hemos tenido un extraordinario proceso en apego al reglamento aprobado en estas comisiones. Quiero felicitar al senador Javier Corral, a la senadora Celeste Asensio, porque han realizado a pie y juntillas lo que se mandató en un reglamento aprobado en esta comisión. Miren, aquí las intervenciones son para denostar, para menospreciar, para echar abajo la voluntad popular. Y el pueblo votó por un proyecto, por un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto resulta que es desmesurado, que es sin controles. No, aquí no estamos haciendo esto. Miren, quedaron 3 personas extraordinarias, como fueron muchos otros. Pero aquí no es cierto que estamos hablando de personas buenas y malas. Hubo gente aquí que se manifestó en contra del derecho a decidir. Hubo gente aquí en las comparecencias que se manifestó en contra de la objeción de conciencia. Hubo gente aquí que se manifestó en contra de la reforma judicial. Y no por eso creamos un juicio de alzada, porque aquí la oposición se vino a enjuiciar a quienes venían a comparecer. Era una comparecencia, no un juicio. Y aquí no estamos enjuiciando a nadie. Estábamos haciendo preguntas para ser respondidas. Como haya sido, no es correcto la manera en que se violentó uno de los principales principios de los derechos humanos. Y eso los violentó la oposición. El principal principio de los derechos humanos es: trata a los demás, a las demás, como te gustaría que te trataran. Semejante mural en Naciones Unidas, y se les olvidó. Vinieron aquí a denostar, a menospreciar, a enjuiciar y a colocarse como los expertos y expertas en derechos humanos, cuando la senadora Laura Itzel acaba de demostrar las acciones que se hicieron y las acciones que incluso propusieron varias de las personas que vinieron a hacer su comparecencia. Yo celebro con mucho gusto que se haya realizado una auscultación con las organizaciones no gubernamentales, porque aunque se declararon abiertamente mucha gente que vino aquí, creo yo que tuvimos la posibilidad de escuchar el descontento y las propuestas que hicieron, que no pueden ser en ningún momento despreciadas, quede quien quede. Pero además, déjenme decirles algo que yo celebro. Primero, que aquí Paulina Hernández, que Rosario Ibarra y que Nacheli Ramírez Hernández son una terna que está muy bien integrada, que vamos a proponer que alguna de ellas, 3 mujeres competentes, que van a sacar la casta, porque las 3 y varios otros y otras hablaron de la reestructuración de la Comisión Nacional. No nada más la persona que han mencionado, que no les gusta, a quien vinieron aquí a enjuiciar, casi le dan de golpes. Fue una vergüenza la manera en que trataron a quien piensa diferente o a quien no les gusta, porque no es su cuate, no es su cuota, no es de su estado, no es de su barrio, no es de su clase, no piensa igual. El principio más importante es tener respeto por quienes piensan diferentes. Y aquí no lo hicieron así. Le faltaron al respeto y le faltaron al respeto a esta institución, a este Senado de la República. No, nosotros no somos juezas y jueces. Siempre se andan confundiendo ellas y ellos. Tendrían que estar allá donde no quieren estar. Por eso celebremos este proceso. ¿Podemos estar o no a favor o en contra de alguna de las personas que aquí quedó? Bueno, vamos, tenemos tiempo, podemos avanzar. Entiendo la postura de algunos de mis compañeros y compañeras, pero hay que sacar adelante este proceso que yo celebro que se haya realizado apegado a todo lo que aquí se aprobó. Y por último, quiero decirles que se realizaron 1,141 recomendaciones y se realizaron 450 acciones de inconformidad y se acabaron los gastos superfluos.
O sea, perdón, pero son congruentes también con lo que nosotros queremos, con el nuevo régimen, que por cierto, en el 2024 ese nuevo régimen continuará, porque a la oposición le dijeron que no lo quieren, que ya no los quieren y no han acabado de entender. Y ese nuevo régimen se instala aquí y vamos a avanzar con esta magnífica terna de 3 mujeres extraordinarias que han hecho sus propuestas y que alguna de ellas será la próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Una petición para que se hagan públicos las calificaciones y la evaluación que hicieron los organismos de la sociedad civil sobre los candidatos a dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Discúlpeme, estábamos dialogando y no le escuché la pregunta. ¿Nos pueden pasar las calificaciones que otorgaron las organizaciones de la sociedad civil a los candidatos a la Comisión de Derechos Humanos? Sí, podemos pasar toda la documentación que tengamos de todo el Parlamento abierto, completo, todo lo podemos trasladar. Nada más a hacer la aclaración que no hubo calificaciones de los… Ellos no hicieron puntaje. ¿Hicieron algún tipo de comentarios? Sí. ¿Nos pueden pasar los comentarios? Me gustaría saber cuál organización de la sociedad civil apoyó a la señora Piedra. Si me permite, el Parlamento fue abierto. Si podemos detener nada más el tiempo de favor de la senadora Lili. Gracias. Perdón. Adelante. Ya. Sí puedo contestarlo. Sí. El Parlamento fue abierto, se transmitió a través del canal de televisión del Congreso. De hecho, estuvieron presentes las y los senadores que quisieron hacerlo, pudieron intercambiar puntos de vista directamente con las organizaciones. Hubo un diálogo muy fructífero, muy provechoso, y todo ha quedado registrado en una versión estenográfica en donde se recogió la participación de las 14 organizaciones que participaron en el Parlamento abierto. Dos de ellas expresamente se manifestaron a favor de la reelección de la maestra Rosario Piedra Ibarra. Otras se mostraron en contra de su actuación, pero en general la mayoría no hicieron señalamientos de carácter personal o directo sobre la maestra, sino más bien sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su necesaria renovación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están los comentarios, varios de ellos aportaron criterios, preguntas que nosotros tomamos en consideración para las entrevistas que hicimos. Particularmente quien le habla tomó de ese Parlamento abierto varios conceptos que ahí se plantearon y que yo estuve entrevistando personalmente, junto con otros compañeros y compañeras senadoras. Entonces, todo está tanto en el testigo del canal como en la versión estenográfica, que es muy amplia, pero por supuesto estará a su disposición de inmediato. ¿Quiere decir que la postulación de esta terna fue a criterio de ustedes? Bueno, yo quisiera, si me permiten, más adelante, una vez que se ha generado varias preguntas, cuestionamientos, yo quisiera compartir mi punto de vista para responder a las preguntas que aquí se han hecho. Yo agradezco que amablemente varios de los senadores y senadoras de estas comisiones han preguntado en abstracto, ¿no? ¿Y cómo fue que llegamos aquí? ¿Y cómo fue que esta terna se escogió? Bueno, lo agradezco, pero yo me siento pues evidentemente aludido, no centralmente, pero directamente aludido, y yo quisiera, ahora que concluyan las participaciones de las y los señores senadores, dar mi punto de vista sobre el trabajo que hizo la Comisión de Justicia. Yo puedo responder ahora solo por la Comisión de Justicia, y en ese sentido les compartiré lo que hicimos y una reflexión de lo que es el trabajo político de un presidente de una comisión, ¿no?
Entonces, si usted me permite, más adelante, con mucho gusto, vamos a colmar su inquietud. En el mismo sentido, senadora, si le parece bien, lo que podríamos hacer para no generar diálogo, que concluya su intervención. Yo he tomado nota justo también de las diferentes dudas que han tenido los senadores y las senadoras, y justo también la intención es responder al final en una sola participación. El haber incluido a la señora Piedra. Corremos, gracias. Gracias. El haber incluido a la señora Piedra en esta posibilidad para reelegirse es un grave error, porque su desempeño ha sido vergonzoso ante todo México. Ella, en primer lugar, cuando fue electa hubo trampa, y lo recuerdo muy bien porque yo todavía estaba en esa bancada. Maldita la hora en que estaba en esa bancada, por supuesto. Y hubo trampa para elegirla. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el desempeño. Ella violó la imparcialidad que debe tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque debería haber respetado su autonomía y haber tenido el valor y el carácter para defender a las víctimas, y no lo hizo porque se comportaba como en un esquema burocrático en donde su jefe era el presidente de la República. La Comisión Nacional de Derechos Humanos con Piedra fue utilizada para fines políticos, para esconder los abusos y la situación de México. A ella le tocó ser una tapadera en el sexenio más violento de la historia de México. En el sexenio en el que más se han asesinado activistas, periodistas y sacerdotes. La señora Piedra le hizo honor a su apellido. Solo fue una piedra para tapar el dolor de las víctimas y para tapar la gravísima situación que ha vivido México. Yo creí que tenían, por lo menos por conveniencia, ustedes los de Morena, por lo menos por conveniencia política, la intención de no poner a Piedra ante tan vergonzosa labor que ha hecho ahí. Pues no se puede decir ni labor porque no hizo nada. Lo único a lo que se prestó fue a ayudar a la propaganda del régimen de Morena para ocultar las graves violaciones a los derechos humanos y la brutal explosión de violencia que trajo Morena a raíz del pacto que hicieron con el crimen organizado. Ahora entiendo que esta mañana pues es un momento muy difícil para la presidente autoritaria Claudia Sheinbaum, porque fue electo precisamente en Estados Unidos el señor Trump y ya advirtió que va a ir por los bienes de los cárteles. Y la presidenta está muy nerviosa y Morena están muy nerviosos porque pues tienen una asociación con los cárteles y eso pues a ustedes directamente los amenaza. Así que yo creo que una muestra de mínima decencia, no se ría señor ladrón, una muestra de mínima decencia. A mucha honra, a diferencia. De mínima decencia. Pero como eso no vamos a encontrar ni siquiera mínima decencia, al menos por conveniencia política, que se evitaran la vergüenza de haberla considerado en la terna. Y si la designan, es simplemente que van a continuar usándola como una piedra que tapa todas las
aberraciones y toda la violencia y tenerla, usarla a ella como un burócrata más al servicio del Estado en lugar de que sea al servicio de las víctimas. Sí, Muchas Y gracias. luego consta que soy una persona que está animada y alegre, más en un día como hoy y más en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y de la Justicia. No nos pueden coartar nuestro derecho a estar contentos, estar alegres con lo que está ocurriendo. Si les molesta nuestra sonrisa, pues lo lamento, no es motivo de este debate. Y mi apellido, porque luego aquí exigen mucho, a mucha honra es Ladrón de Guevara, a diferencia de otros que son ladrones de verdad. Eso en la historia nos conocerán. Entonces, nada más como precisión y para aclaración a todo el público. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora sí, el senador Enrique Vargas tiene el uso de la palabra. Gracias, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos mis compañeros. Primero, reconocer el trabajo que hicieron las comisiones, a la presidenta y al presidente durante 3 largos días, con muchas comparecencias. Es un secreto a voces que hay 2 candidatas. La tercera candidata sale sobrando. Hay una candidata muy cercana al expresidente y una candidata muy cercana a la actual presidenta de la República. Eso es un hecho, lo hemos platicado con muchos compañeros, con muchas compañeras, que obviamente no voy a dar nombres, pero sí me lo han dicho que no están de acuerdo en lo que pasó con la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que no están dimensionando como en muchos de los temas que estamos viendo hoy en México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que estar a la altura. En el 2026 vamos a tener una revisión del TEMEC en donde gran parte vienen las violaciones de derechos humanos. Como todos sabemos, ya ganó el presidente Donald Trump, que va a ser sumamente duro con México. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y si no entendemos que tenemos que tener una presidenta, porque hay 3 mujeres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sí haga su trabajo, estamos atentando contra el país. Y yo quiero dejar un dato sobre la actual presidenta. No hay una sola recomendación para los niños con cáncer. Los papás estuvieron ahí. Y a mí no me digan que no tienen dolor ante eso. No me lo digan, porque saben que sí. Saben que niñas y niños no tenían sus medicinas y no hubo una sola recomendación. Los padres estuvieron ahí pidiendo justicia, pidiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hiciera algo por las medicinas. ¿Y saben qué pasó? No hubo una sola recomendación. Más aparte ya todo lo que se ha dicho aquí, de todos los homicidios, violaciones, periodistas, sacerdotes, pero con los niños con cáncer no. ¿Cómo puede ser que piensen en apoyar una parte de Morena? Porque es claro que están completamente divididos. Y me van a decir obviamente que no, pero claro que están divididos. Pero los que están a favor de la actual presidenta no me pueden decir que hizo bien su trabajo, que hizo bien el trabajo representando a estos niños, que algunos murieron por no tener medicinas. Yo les quiero pedir que ya no escuchen la línea que traen. Y me van a decir que no hay línea, me queda claro, pero saben perfecto que sí la traen. Veamos por México. Veamos por el futuro de México. Créanme
que con el próximo presidente de Estados Unidos la vamos a tener sumamente difícil, más lo que ya traemos. El primer mes de esta administración se perdieron más de 270,000 empleos, que ese es otro debate, nada más quiero dejar ese dato. Y yo quiero dejar una propuesta, independientemente de cómo llegó esta terna, que no nos han explicado, pero independientemente de eso, que esta terna vengan las tres otra vez a una comparecencia. Fueron 47 comparecencias, hubo mucha información, pero ya tenemos una terna, que vengan las tres a una comparecencia ante estas comisiones y poder otra vez platicar con ellas, hacer un parlamento abierto. Las asociaciones que estuvieron a favor, que lo digan, los que estuvieron en contra, que lo digan. No podemos dejar este tema a una simple línea entre un grupo o un nuevo grupo dentro de Morena. Yo les pido recapacitar por el bien del país. Si nuestro principal socio comercial ante la revisión del TEMEC abusa de nosotros, nos va a costar muchas generaciones salir adelante, y capítulos muy importantes tienen que ver con los derechos humanos. Yo les pido que piensen no en su movimiento, no en su partido, piensen en las próximas generaciones por el bien de México. Y yo quiero dejar muy claro que en Acción Nacional vamos en contra de este dictamen, por lo que ya hemos planteado y porque estamos en favor de México y estamos del lado correcto de la historia. Muchísimas gracias. Aquí se ha preguntado varias ocasiones por varios senadoras y senadores, ¿cómo hemos llegado a estos tres nombres? Pues ha sido un proceso muy amplio, muy complejo. La mayoría de los que están aquí fueron testigos. De 66 personas que se inscribieron, 47 cumplieron los requisitos y fueron entrevistadas y entrevistados directa y personalmente durante 3 días. En mi caso, pude entrevistar directa y personalmente a los 47. Incluso prácticamente pregunté a 40 de ellos. Inquietudes que se fueron planteando en el Parlamento abierto. Antes de las entrevistas, nos reunimos en el Parlamento abierto y ahí recibimos a 14 organizaciones de la sociedad civil que propusieron los grupos parlamentarios. Porque, y aquí quiero señalarlo, porque este es un proceso que en la forma en que se desarrolla, no solo se desarrolla conforme a lo que proponen los integrantes de las comisiones, sino también los grupos parlamentarios, porque este es un componente que es muy importante decirlo desde ahora. Fueron los grupos parlamentarios, a través de varios de ustedes, quienes propusieron a esas organizaciones para formular preguntas, para ofrecer criterios e incluso para adicionar los indicadores para la evaluación. La mayoría de los que estamos aquí hicimos ese trabajo. Debo decir que la Comisión de Justicia, como bien lo dijo la senadora Celeste, pero además pues es público, es un documento que circulamos entre los miembros de la Comisión de Justicia, incluso que ahora ya veo yo publicado en varios medios de comunicación. Y yo debo decirlo con toda claridad, nosotros lo hicimos en un proceso transparente, absolutamente transparente. ¿Qué fue lo que hicimos? Bajo la base, lo digo como es, bajo la base
de una renovación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se escogieron a los 12 mejores perfiles. A los 12 mejores perfiles. Para ser evaluados con base en los indicadores. Participaron en esta evaluación todos los miembros de la comisión, porque personal y directamente yo acudí a cada uno de los miembros de estas comisiones. Miren, acudí a cada uno de los miembros de la Comisión de Justicia de manera directa, personal, y a través de los representantes de los grupos parlamentarios. Incluso me reuní con los coordinadores parlamentarios, con todos los coordinadores parlamentarios del Senado de la República, para explicarles lo que estábamos haciendo. De esa evaluación que hizo la Comisión de Justicia, surgieron 5 perfiles altamente calificados. En primer lugar, Nacheli Ramírez Hernández. En segundo lugar, Tania Ramírez Hernández. En tercer lugar, Paulina Hernández Diz. En cuarto lugar, Carla Alejandra Obregón. Y en quinto lugar, Carlos Pérez Vázquez. Esta fue la primera consideración y evaluación que hicimos nosotros. La circulamos a los miembros de la comisión, participaron prácticamente todos con su opinión. Es a lo que se refirió la senadora Alejandra Barrales y es a lo que aludió también la senadora Celeste. Muy bien. Ahorita a mis asesores en ningún momento me llegó ningún documento de evaluación. Bueno, nomás cuando dejar constancia. Evaluaron por grupo parlamentario, y se lo puede usted preguntar a la senadora Carolina Villano Austria, los senadores que participaron en mayor número de ocasiones durante el proceso de entrevista y evaluación, porque pues no podíamos dejarle a los grupos parlamentarios, tenían que decidir quién por parte de su grupo. Sin duda, Okay. Eso está claro, nada más no se circuló ningún documento posterior como parámetro para… no, pero no hay ningún problema, se lo enviamos porque está circulando incluso ya de manera pública. Bien, entonces nosotros coincidimos, entregamos nuestra evaluación a la comisión. Compañeras y compañeros, estamos dando una explicación que es muy importante. Les pido que entregamos nuestra evaluación. También quiero decirles que estas comisiones unidas, y esto es muy importante que lo reflexionemos, solo tenían 2 posibilidades, 2. Bajo la convocatoria que todos aprobamos, discutimos y que ahora refirió la senadora Alejandra Barrales, bajo la base 13ª, o escogíamos una terna o proponíamos reelegir directamente a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No teníamos solo la opción de la terna, son las 2. O integramos una terna o proponemos directamente al Pleno la reelección de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así dice la convocatoria. Dice, con base en las evaluaciones, la auscultación, las entrevistas, el ensayo, la trayectoria abierta, etcétera, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia tendrán o integrarán una terna o propondrán directamente la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue un criterio que nosotros hemos compartido con muchos de ustedes, de que no podíamos nosotros presentar como opción única a estas comisiones la reelección directa de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en todo caso integrábamos una terna y escuchando las voces de quienes quieren proponerla a ella para ser reelecta, se integró a la terna. Es así como se integró esta terna, porque la terna también, compañeras y compañeros, ese es el trabajo político que realizan también los presidentes de las comisiones, pues tienen que escuchar
a los distintos grupos parlamentarios. No solamente se trata de conseguir, en efecto, los perfiles más idóneos y mejor evaluados, también se busca tener el mayor consenso político posible para hacer viable las decisiones. En eso estamos. Estamos en la penúltima etapa del proceso. En lugar de proponer directamente la reelección, hemos decidido proponer una terna para que el Senado escoja de entre esos tres a quien sea la titular. Aquí se han anunciado varios votos de conciencia. El mío también lo será en conciencia, en torno de esta terna. Pero ya cada quien asumirá su propia responsabilidad. Nosotros hemos cumplido con el procedimiento. Hemos cumplido con lo que humana y jurídica y técnicamente podíamos hacer. Y esa es la responsabilidad de quienes a veces conducen un trabajo. Pues es un trabajo político, también el que tenemos que hacer, además de técnico. Y tenemos que escuchar ¿a quién? Bueno, pues nosotros tuvimos que escuchar también a 22 senadoras y senadores que de 30 que integran estas comisiones pertenecen a las tres fuerzas políticas que representan la mayoría del Senado. No podemos pasar tampoco por encima de un consenso político así. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, del trabajo que hizo la Comisión de Justicia, están en la terna 2 de las 3 mejores evaluadas que hicimos. Están 2 de las 3 mejores evaluadas. Claro, en el caso nuestro, nosotros considerábamos que primero debía ir Tania Hernández en lugar de Paulina, pero hemos respetado el criterio de la Comisión de Derechos Humanos, que ha ponderado que Paulina tiene la misma posibilidad que Tania. Bueno, ya son cuestiones menores en términos de diferencias de puntos o de votos, vamos a decirlo así. Pero aquí está reflejado en esta terna 2 procesos que se han llevado de manera paralela. Uno, el proceso técnico de evaluación en función de los indicadores y el proceso político de búsqueda de acuerdos y de consensos. Y la etapa no se agota hoy. La etapa final será elegir a una de ellas entre las 3. Y esa será tarea del Pleno, en votación por cédula, que consiga las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de los Senadores. Esa es la explicación que, en honor a los integrantes de las comisiones, pero también a los participantes, yo debo en mi calidad de presidente de la comisión. Y a todos consta que he ido a buscarlos a su escaño o a donde estén para conocer sus reflexiones, sus puntos de vista, en fin. No se trata aquí de la decisión de la senadora Celeste o del senador Corral. No. Lo que hemos hecho es buscar, escuchar dentro de los grupos parlamentarios, también a los que pertenecemos, pues cuál es la valoración también, no solo técnica, sino política. Porque estamos en una instancia eminentemente política. Aquí no es ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo. Este es el Congreso, donde se administran no solamente causas, también intereses. Gracias. Bueno, en primer lugar, decir que a mí me da gusto saber que entre esas 5 finalistas no estaba la señora Piedra, y agradezco la explicación que se ha dado. Yo pedí la palabra porque quería rectificar hechos. Respeto, y lo digo de manera genuina, su derecho de defender a la señora Piedra. De veras, respeto su derecho. Aunque a mí me pueda parecer indefendible su candidatura, claro que están en todo su derecho de defenderla. Pero su narrativa de los hechos, y por eso es que pedí la palabra para rectificar hechos, me recuerda esta historia sufí, donde muere Nasruddin, lo meten al ataúd y durante la ceremonia empieza a gritar y a pedir que lo saquen de ahí. Mandan llamar al médico legista
y el médico legista certifica que efectivamente él firmó el documento que daba cuenta de que Nasruddin había muerto. Y la conclusión de la historia sufí es, pues los expertos no pueden estar equivocados. Si el médico legista ya dijo que Nasruddin está muerto, pues entonces no vayan a abrir ese ataúd. Y a eso me suena cuando dicen que Ganri certificó la elección de Rosario Piedra. Entonces, aunque el muerto grite, ya dijo el médico legista. O sea, ¿en serio van a defender lo que en video se puede observar? Y es que votaron 116 personas. Ahí estaba ese día la senadora Claudia Anaya, ahí estaba la senadora Lili Téllez, votaron 116 personas. Yo les entrego la lista, díganme quién de esas 116 no votó. Y si Pitágoras no miente, 116 entre 3 multiplicado por 2 da 77.3 y todos sabemos que se tiene que elevar el número al inmediato superior. Se necesitaban 78 votos y la señora obtuvo 76. Y quien presidía la sesión tuvo el descaro de decir: se han emitido 114 votos. Entonces, diga lo que diga Ganri, la señora llegó a través de un fraude. Segundo, no se resolvió un solo amparo de fondo. Y si estoy faltando a la verdad, circúlenlo, compártanos el amparo. Muchas personas, ante la evidencia del atropello, intentaron recursos legales. Lo que el Poder Judicial de la Federación en su momento resolvió, y por cierto esto se parece a algo que discutimos hace unos días, es que no era una vía idónea para poder revisar una votación del Senado de la República. Pero decir que ya en la vía del amparo se aclaró que no hubo fraude es absolutamente falso. Otra vez, díganos dónde está ese amparo, regálennos una copia y si estamos equivocados, inmediatamente lo reconocemos públicamente. Y tercero, quejas contra Guardia Nacional, contra el Ejército. Al corte de octubre, 3,500. En el 99% de los casos, y es un hecho lo que estoy diciendo, no es una opinión, decidió estar del lado del poder, de la autoridad y no de las víctimas, en el 99% de los casos. Y por eso me hago cargo de mis palabras cuando les digo que haber excluido perfiles extraordinarios y particularmente el de Tania Ramírez y haber incluido a la señora Piedra, y yo coincido con lo que aquí se ha dicho, sé que muchas y muchos de ustedes en su fuero interno no están cómodas y cómodos con la señora Piedra. Muy inteligente la salida del jurisconsulto de decir, pues es que la ley nos obligaba. Quizás si yo estuviera de ese lado estaría buscando alguna respuesta de esa naturaleza. Sé que en el fondo muchas y muchos de ustedes no están cómodos con la decisión y termino como empecé. Me hago cargo de mis palabras. Sí creo que es un exceso y una desmesura dejar fuera a Tania Ramírez e incluir a Rosario Piedra. Gracias. Pues yo reitero que celebro lo que estoy viendo en esta reunión, porque ya cuando menos le bajaron a la intensidad de que este país se va a derrumbar, de que va a estar la dictadura aquí ya. Celebro que ya hoy inclusive le apuesten a Trump para que venga a ordenar la vida pública de este país, cosa que evidentemente no va a ocurrir. Es tal el desapego que le tienen a la voluntad popular que dan por sentado muchas cosas. Miren, para entrar al tema, yo sé que en estos procesos de transformación
lo nuevo tiene que salir de lo mejor de lo viejo. Y sé que también hay muchas resistencias. En todos lados hay resistencias, porque lo nuevo da miedo, apanica, y nadie le quiere entrar a de verdad asumir las consecuencias de la conciencia y de la democracia. Yo personalmente celebro hoy aquí la transparencia con la que le estamos hablando al pueblo. No puede haber más transparencia que lo que han dicho los presidentes de estas dos comisiones, en vivo y a todo color, a nivel nacional. Y obviamente parto de otro criterio. Realmente evaluar es muy subjetivo. No es, por cierto, que me lo quieran presentar aquí, metodologías absolutas o certeras de lo que se está evaluando. Inclusive cuando nos pidió, a mí en mi caso, como miembro de la Comisión de Justicia, una opinión sobre quiénes deberían de estar, y lo tengo que decir, en un momento dije 2 nombres y ya los 2 días ya estaba cambiando a un tercero, porque algunos tuvimos que ver algunas comparecencias inclusive posfechadas, porque andábamos en alguna actividad y la tenemos que ver en las testigos que quedan de este Congreso. Yo reitero que hoy el país debe de encontrar una ruta de sensatez, de racionalidad, de viabilidad, y de que en efecto esto que vamos a decidir hoy aquí, pero más importante, lo que va a decidirse en el Pleno, tenga la capacidad de este ejercicio de política que hoy aquí vamos a hacer. Yo con esto voy a votar a favor de la terna por la explicación que aquí se ha dado, y evidentemente que la política continúe como este arte de hacer lo mejor posible para nuestro pueblo, que es finalmente lo que estamos buscando. Y auguro y espero tengamos las horas y el tiempo suficiente para construir el consenso de las 2/3 partes, que si mal no recuerdo y si no se me aclare, tendrá que ser por cédula el día del Pleno. Entonces no es un ejercicio cualesquiera, porque no estamos a la vieja usanza de esos años del Priato Jurásico, que era votación a mano alzada, y ahí veo cómo vas, ¿no? O ese tipo de mecanismos que algunos tienen para orillar a sus propios ciudadanos y compañeros a ejercer el voto mandatado, el voto comprado, lo que prácticamente estamos culminando con este viejo régimen, con esto que está ocurriendo, sobre todo a partir del día de ayer, que la Corte, en otro ejercicio que algunos no dan crédito, pues el ministro que votó diferente a los 8 que auguraban, pues ocurrió. Entonces, no doblado, yo creo que una mala visión. He oído muchos argumentos de ustedes, pero la verdad es que no comprenden lo que está pasando. Yo creo que sí deben de lograr analizar mejor las cosas para que no estén tan enojados y que no les dé coraje que algunos tengamos la sonrisa que tenemos. Muchas gracias. Pues he escuchado con atención cada una de las intervenciones de mis compañeras y mis compañeros. Creo que desde el momento de que se juzga a una mujer de la manera que se está haciendo aquí, a una compañera, a una aspirante a ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya estamos violando sus derechos humanos de participación. Aquí la valoración no tiene que ver ni que fueron a Harvard, ni doctoras en Derecho, ni ministras, ni magistradas. Tiene que ver fundamentalmente su fama pública, su moral ante el pueblo. Y aquí, perdóneme, pero yo entro en defensa de Rosario Piedra Ibarra. Desde muy niña recorría el país con su madre, agarrada de su falda.
buscando a los desaparecidos, a los asesinados por el sistema de donde ustedes vienen, del PRI, del PAN, chingados, que no tienen memoria. ¿Qué no se los dije hace rato que Norma Corona Sapien la mataron? Y la mató el sistema. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? Gobernaba el PRI. Y fue la precursora de defensa de derechos humanos en el noreste y noroeste de nuestro país. Y fue asesinada. ¿Cuál moral, hombre? Cuando muchos son cuestionados, cuando ya tienen carpetas de investigación senadores y senadoras, prófugos de la justicia, y aquí están. Cuando a otros se les señala del crimen de Colosio, y aquí están. Ah, qué cabrones, eso sí pueden estar. No, señores, no se admite el cuestionamiento a ninguna y a ninguno de ellos. Seamos respetuosos. Si de cuestionar se trata, vamos a ver si legítimamente estamos representando al pueblo. O llegamos como primer minoría o por representación proporcional, que a toda madre, señores. Gracias, senadora. Solicitar que ustedes que presiden esta junta pidan a la senadora Lucía Trasviña que explique qué significa la seña que hizo. ¿Cuál seña? Perdón, bueno, a ver, ya, por favor, ya. ¿Cuál seña? Digo, a ver, perdón, pero hemos… A ver, ya, por favor, vamos a colaborar todos para… En consecuencia, con 9 votos a favor y 4 en contra de la Comisión de Derechos Humanos, 11 a favor y 5 en contra de la Comisión de Justicia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, por el que se propone la terna de candidatos y candidatas a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. Con fundamento en la base 11ª, por favor, senadoras, senadores, esperemos a que concluya la sesión. Yo sé que tenemos más de 3 horas. Compañeras y compañeros, perdón. Aún no hemos levantado la sesión de Comisiones Unidas. Nos faltan unos cuantos minutos, por favor. Gracias. Para que se tomen su asiento, por favor, todos y todas. Con fundamento en la base 11ª de la convocatoria, envíese a la mesa directiva de este Senado de la República el presente dictamen para los efectos conducentes.